En Barcelona existe una fábrica que parece una fortaleza, una construcción que fue abandonada y por la que ha ido creciendo la vegetación con el paso de los años. Como si de una ruina se tratase, los materiales de sus fachadas aguantan las inclemencias del tiempo, esperando que alguien les dé una segunda oportunidad. Adentrémonos en su interior para conocer... Espera, ¿esto es una vivienda ahora? Empieza desde el principio porque no me estoy enterando de nada. ¿Qué ha pasado aquí? Bienvenidos al segundo episodio de Monumentos Imperfectos, la casa que primero fue una fábrica de cemento. El ser humano lleva miles de años habitando espacios. Empezamos con una simple cueva, donde nos resguardamos del frío y de la lluvia, y desde entonces no nos hemos conformado. Descubrimos que podíamos levantar cabañas con palos y a partir de ahí comenzamos a soñar. De los palos pasamos a las piedras y aprendimos a combinar materiales. Y ya no solo nos valía con tener un sitio donde asentarnos. Creamos lugares para jugar, para rezar, para entretenernos y para muchas otras cosas además de dormir. El caso es que algunos de ellos, por falta de uso, se fueron abandonando con el paso del tiempo. Parecía que ya no servían para lo que fueron pensados inicialmente, así que ¿para qué mantenerlos en pie? Solo había dos posibles opciones: tirarlos para construir algo nuevo o esperar a que ellos mismos se vinieran abajo por su propio peso. Pero, ¿y si existe una tercera opción? Quiero decir, ¿y si podemos transformar, yo qué sé, por ejemplo, una antigua iglesia y convertirla en un lugar para que otra familia la utilice como su casa? ¿Sería eso posible? El protagonista de nuestra historia nació en Barcelona. Hijo de madre veneciana y padre catalán, la educación que recibió desde pequeño de su figura paterna, que era arquitecto, influyó en el porvenir del joven Ricardo. Él se sentía como un nómada, así que decidió irse a vivir una temporada con los hombres azules en el centro del Sáhara para, según sus propias palabras, aprender la forma de vida y las reglas del juego de los individuos. Interesado por la arquitectura, comenzó a estudiar la carrera en Barcelona, aunque fue expulsado de la universidad por sus actividades políticas. Sus padres le enviaron al extranjero para que continuara sus estudios, pero tampoco los finalizó. Como no podía firmar proyectos como arquitecto al no tener el título, fundó el Taller de Arquitectura, un estudio multidisciplinar que contaba con ingenieros, urbanistas, sociólogos, escritores, filósofos y más arquitectos que le permitieron tener un enfoque distinto y muy completo de la disciplina. De su taller de arquitectura salieron proyectos que marcaron una nueva línea de pensamiento dentro de la vivienda colectiva, como el Walden 7 en Barcelona o la Muralla Roja en Alicante. Edificios de gran interés espacial y terriblemente bellos que han trascendido internacionalmente. Alguno de ellos incluso ha servido de referencia en una serie que lo ha petado últimamente en Netflix. Sus formas, colores y atractivo plástico podríamos analizarlos en otro vídeo. Pero volvamos a nuestra fábrica. Cuando Ricardo Bofill visitó por primera vez la cementera, se encontró con unos hilos inmensos, una chimenea altísima, 4 kilómetros de túneles y unos cuartos de máquinas en buen estado. La fábrica se había construido en diferentes etapas del siglo XX y lo que allí descubrieron fue un collage plagado con tendencias estéticas de la época. Por un lado, el surrealismo, lo paradójico de unas escaleras sin destino o unos espacios potentes pero inútiles. Por otro lado, la abstracción de unos volúmenes puros pero destruidos. Y por último, el brutalismo de los materiales, tratados de una manera áspera pero escultórica. Al haber sido construida en fases, el resultado de la fábrica fue la suma de una estratificación de elementos muy similar a lo que ocurre en la arquitectura popular. Bofill quedó tan enamorado de la cementera que decidió quedársela para convertirla en su casa estudio. La intervención en el edificio sería la mínima para transformar los espacios del programa industrial a residencial y conservar al máximo el proyecto original. La fábrica se conservaría como una obra de arte. Comenzaron las obras demoliendo parcialmente con dinamita y compresor algunos de los espacios que necesitaban ser readaptados. Esta operación duró más de 1 año y medio, lo que indica lo delicada que fue su ejecución. Un trabajo preciso que Bofill compara con el de un escultor cuando se enfrenta al bloque de mármol para dejar salir su figura. No me gusta la apariencia del lujo, me parece que el lujo está en el espacio, que está en la manera de vivir, pero que no está en tener un objeto de oro o pintar una fachada de oro. No lo he hecho nunca y no lo hago y no me gusta.
La siguiente fase consistió en dotar de vegetación a todo el conjunto. El edificio iba a volver a la vida y la naturaleza podía ayudarle a conseguirlo. Con la idea romántica de una ruina que queda atrapada en el tiempo, las enredaderas crecerían por las fachadas, los patios y las terrazas, adueñándose de la construcción. La última fase, la que para cualquier arquitecto habría sido la primera, anular la función del edificio para transformarlo en los nuevos usos que iba a albergar. O, dicho con otras palabras, Bofill se inventó un programa doméstico para ocupar las estancias de aquella fábrica. Su estudio de arquitectura lo situó en Los Silos, en 4 plantas conectadas por una gran escalera en espiral, un lugar donde se fomenta el trabajo en equipo y se genera un ambiente perfecto para la creatividad. Su propio despacho, en la primera planta, es un volumen minimalista con techos de 4 metros de altura. El espacio de trabajo queda abierto y luminoso gracias a los grandes ventanales que dan a los jardines y que dejan que la luz natural entre a borbotones. Los túneles y galerías subterráneas se reservan como salas de almacenaje para el archivo y las maquetas. Eso sí, Bofill reservó la zona más impresionante de la fábrica y la bautizó como la Catedral. El lugar donde se elaboraba el cemento lo transformó en una sala de conferencias y exposiciones con techos de más de 10 metros de altura. La materialidad del espacio, oxidado y con restos del conglomerante que se producía décadas atrás, conserva su estética industrial en nuestra memoria, como parte del código genético de lo que fue anteriormente. Las tolvas, amenazantes, tensan el espacio de la catedral sobre una ligera mesa de conferencias. Y así fue como Ricardo transformó una factoría abandonada mientras nos regalaba una lección de arquitectura, porque su proyecto rechaza por completo el manifiesto funcionalista que reza aquello de que la forma sigue a la función. Bofill, convencido de que si la intervención es lo suficientemente ágil, todo espacio bello y bien concebido se puede prestar a cualquier tipo de uso. La fábrica es un lugar mágico que no pasa desapercibido, ni siquiera para los productores de Hollywood, porque allí se ha grabado parte de la tercera temporada de Westworld. Ya veis, una serie futurista que utiliza un proyecto de 1973 como escenario. Cuando hablé de ella en Twitter, salió mucha gente preocupada por cómo se calienta la casa o cómo van a lavar las cortinas. Pero ¿de verdad creéis que alguien que compra una cementera enorme y la convierte en su casa está preocupado por la factura de la calefacción o la limpieza de sus cortinas? Se ha escrito mucho estos días sobre las obras más icónicas del arquitecto, como la Muralla Roja o el edificio Walden 7, pero su casa estudio siempre será una de mis favoritas. Una fábrica de cemento que, aunque lleve décadas transformándose, siempre será una bella obra inacabada. Descansa, Ricardo, y hasta siempre.